revelado la increíble verdad sobre la demencia de mamá y la sorprendente decisión en el tribunal. Diego se detuvo un momento frente a la casa que había sido su refugio desde la infancia. La fachada, desgastada por el tiempo, parecía reflejar la lucha que se libraba dentro de él. ¿Qué haría si ya no podía cuidar de su madre? Eloísa, fuerte y valiente, ahora se desvanecía lentamente en un mundo de recuerdos difusos, convirtiéndose en una sombra de la mujer que una vez lo levantó y abrazó. La demencia se la llevaba, y con cada día que pasaba, sentía la presión de una decisión que no sabía si estaba preparado para tomar. Las risas que solían resonar en las paredes de esa casa ahora eran ecos de su niñez. En la mesa del comedor, donde se compartían historias y sueños. La atmósfera estaba envuelta en silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Diego, ingeniero consumado, había triunfado en su carrera. Pero esa aceptación profesional se sentía insignificante frente al dilema moral que enfrentaba. Dejar su carrera para cuidar de su madre significaba renunciar a un futuro que tanto le había costado construir. Pero dejarla en manos ajenas era una traición que le desgarraba el alma. Una llamada del abogado de un viejo amigo de la familia lo sacudió de su ensoñación. Había la posibilidad de luchar legalmente por su madre. Esa idea, aunque deslumbrante, también lo llenaba de pavor. Su mente se aceleraba al pensar en las audiencias, en los rostros fríos en la sala del tribunal, dispuestos a jugar con el destino de Eloísa. Pese a su determinación, una incertidumbre se aferraba a su pecho. ¿Podría realmente demostrar que su madre aún era digna de amor y cuidado? ¿O estaba condenando a ambos a una batalla imposible? Mientras se sumergía en el estudio del caso, encontraba viejas cartas de su madre, llenas de palabras cargadas de amor y esperanza. Un legado olvidado se revelaba ante sus ojos, la historia de una familia forjada en sacrificios. Pero estos hallazgos también intensificaron su angustia. ¿Qué significaba todo esto realmente? La presión crecía con cada carta, cada recuerdo. Si el tribunal decidía que Eloísa no podía cuidarse sola, las palabras escritas con tanto cariño podrían hundirle aún más en el caos. La voz del abogado opuesto resonaba en su mente, dibujando su madre como incapaz. ¿Era el amor solo suficiente para vencer el frío sistema que la amenazaba? Diego observaba cómo la figura de su madre se desdibujaba a medida que los días pasaban. Ese rostro lleno de arrugas y sabiduría se convertía en un símbolo de lucha. Un recordatorio del horror que sentía al enfrentarse a la idea de perderse en la institucionalización. Diego respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Su carácter firme chocaba con la vulnerabilidad de su situación. Sabía que debía actuar, y sin embargo, el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Cada día en el tribunal sería una guerra emocional. Temía no tener la fuerza suficiente para enfrentarse a lo que vendría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció hasta convertirse en una presión insoportable. La angustia latía en su interior, mientras se imaginaba a Eloísa enfrentándose a la soledad de un hogar vacío, a un mundo que no la entendía. Diego sintió una oleada de determinación y desesperación. No podía vivir una vida en la que no luchaba por su madre. Pero la batalla apenas comenzaba, y las sombras del pasado acechaban en cada esquina. Mientras la sala del tribunal se armaba de un silencio inquietante, las miradas sobre él lo empujaban hacia lo inevitable. ¿Sería capaz de desafiar todo un sistema y recuperar la dignidad de su madre o se vería obligado a ceder ante la adversidad?
En su mente retumbaba la pregunta: ¿qué tipo de hijo soy si no lucho con todas mis fuerzas por la mujer que me dio la vida? La verdad poco a poco acechaba, y el camino se tornaba más complicado a cada instante. Diego atravesó el umbral de su hogar, un laberinto de decisiones tortuosas. Cada rincón lo hipnotizaba. Recuerdos crudos emergían, llevándolo a revivir momentos que se sentían eternos y lejanos. La dulzura de las risas infantiles se convertía en un grito en su mente: había que hacer algo. Se dirigió a su oficina, donde los documentos legales aguardaban. La vista del papel arrugado, de las cláusulas, de las posibilidades, creaba un nudo en su estómago. Una voz interna le advertía del desafío monumental que tenía por delante. A menudo, había sido un hombre lógico, guiado por números y datos. Pero las emociones humanas eran un rompecabezas que nunca había intentado resolver. La idea de enfrentar al sistema le parecía tan monumental como escalar una montaña sin equipo. ¿Estaba preparado para ser el testigo de los recuerdos hermosos de su madre, o se convertiría en señalado por la falta de pruebas de su capacidad de cuidar? Las ilusiones de normalidad se deshilachaban con cada instante de incertidumbre. La primera audiencia estaba programada para la próxima semana. En su mente, la imagen del tribunal se materializaba, el ambiente frío y aséptico llenándose de desconocidos rostros que no conocían a Eloísa. Diego pensó en su madre, en su risa, en las historias de su infancia. Se preguntaba si habría fuerza suficiente dentro de él para llevar esas memorias al tribunal. Se sentó al escritorio, el cuaderno abierto exprimía su angustia. Fieros sentimientos de lucha interna se apoderaron de él, llevándolo a redescubrir habilidades que había adormecido. Comenzó a escribir, no solo argumentos legales, sino emociones crudas: amor, esperanza, memoria. Cada palabra parecía darle aliento, como si al transcribir su vivencia estuviese armando un escudo contra la adversidad. Sin embargo, mientras escribía, se dio cuenta de que la línea entre el amor y la desesperación era tenue. ¿Qué pasaría si no lograba conmover al tribunal? La presión de sus propias expectativas crecía, la duda empezaba a sembrar inseguridades. Aumentaba el temor a ser percibido como un hijo que no era lo suficientemente fuerte. Días más tarde, Diego se encontró con un viejo amigo, Carlos. Un abogado que había estado fuera del circuito más de una década. La conversación fluyó de forma natural, pero en un momento, Carlos lo miró fijamente. «Te noto nervioso, Diego. ¿Qué pasa realmente?». La autenticidad de la pregunta lo sacudió. Sin pensar, Diego compartió su miedo. «No sé si soy el hijo que ella necesita», admitió en voz baja. «No sé si puedo luchar contra un sistema que no entiende su valor». Carlos lo escuchó sin interrumpir, y luego, con voz serena, planteó una pregunta clave: ¿qué te ha enseñado tu madre sobre la lucha? Ese cuestionamiento lo detuvo. Recordó noches interminables en los que Eloísa había perseverado, a pesar de las adversidades. Recordó cómo ella siempre había creído en él, incluso en los momentos en que la confianza en sí mismo flaqueaba. La chispa de la revelación encendió algo en su interior. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo. Lo que había aprendido de su madre, esos principios, podía ser su mayor arma. Su experiencia como ingeniero le había enseñado a enfrentarse a problemas complejos, a buscar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Quizás ese enfoque también podría trasladarse a esta nueva batalla. Con la mente más despejada, decidió que no se permitiría fracasar sin pelear. Comenzó a delinear una estrategia. Entender las dimensiones legales de su caso no era suficiente. Necesitaba profundizar en el trasfondo emocional. Quería construir una narrativa que llevara a los jueces a comprender a su madre no solo como una paciente, sino como una mujer digna de amor y cuidado. Mientras se sumergía en esta transformación, Diego sintió que algo dentro de él se expandía. En su búsqueda por proteger a Eloísa, descubría también su propia fuerza,
una esencia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Con cada página que escribía, la presión se transformaba en un propósito. Ya no era solo una lucha legal. Era un tributo a su madre y al legado de amor que había dejado en él. Justo cuando sus ideas comenzaban a tomar forma, recibió un mensaje inesperado, un antiguo amigo, uno que había conocido durante su niñez con Eloísa, se había enterado de su situación. Pero lo que escribió a continuación lo dejó paralizado. Diego, tengo información que podría cambiarlo todo. Necesitamos hablar antes de la audiencia. La pregunta empezó a retumbar en su cabeza. ¿Qué revelación podría tener su amigo para ofrecerle esperanza en medio de esta tormenta? La mañana siguiente, Diego se despertó con un nudo en el estómago. La promesa de una revelación inminente lo mantuvo en vilo durante toda la noche. Mientras se preparaba, repasó mentalmente el mensaje de su amigo. Diego, tengo información que podría cambiarlo todo. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco que lo instaba a descubrir más. El café se enfrió en la mesa mientras Diego sopesaba sus opciones. Su mente luchaba entre la esperanza que ese mensaje evocaba y el miedo a lo que podría arrojar la luz. Finalmente, decidió que debía reunirse con su amigo. El tiempo apremiaba, y cada segundo contaba. La hora del encuentro se acercaba y una mezcla de ansiedad y determinación le llenaba el pecho. El café donde habían concordado encontrarse era un lugar familiar, uno que había compartido con su madre en días soleados. Eso le dio un toque agridulce a su cita, pero no permitía que los recuerdos lo distrajeran. Tenía que mantener el enfoque en la lucha que le aguardaba. Cuando Carlos llegó, su aspecto era serio, pero su mirada iluminaba una chispa de esperanza. Diego, he estado investigando el caso desde que me contaste. Lo que he encontrado puede ser clave, dijo antes de que Diego pudiera formular una pregunta. Diego se sentó erguido, prestando atención a cada palabra. Carlos procedió a explicarle que había descubierto pruebas de un informe médico que nunca se había presentado en el tribunal. Un análisis anterior al diagnóstico de demencia que podría demostrar que Eloísa todavía poseía parte de su capacidad para tomar decisiones. Esto podría cambiar la narrativa por completo. Si logramos incorporarlo, podrías demostrar que tu madre aún tiene voz en este proceso, añadió. La idea de poder presentar a su madre como alguien que aún podía ser escuchado y valorado en su dignidad le ofrecía un nuevo impulso. Sin embargo, las sombras de la duda seguían acechando. ¿Y si no lo aceptan? Ya hemos visto cómo puede actuar el sistema, preguntó Diego, la vulnerabilidad asomándose en su voz. Siempre hay riesgo, pero también hay potencial. Es tu oportunidad de convertir la lucha en un grito por su voz, respondió Carlos, animándolo. En ese momento, Diego comenzó a vislumbrar lo que significaba combatir no solo por su madre, sino también por su legado. Las fuerzas que lo habían mantenido amarrado a la inseguridad empezaban a desvanecerse. La revelación que su amigo traía consigo no solo era información, era un trampolín para su autoconfianza. Con una creciente urgencia, Diego decidió que no podía dejar pasar este momento. Tenía que actuar rápidamente. Después de hablar un poco más con Carlos, se despidieron con un abrazo decidido. La decisión de luchar con todo su ser por su madre se transformó en un compromiso irrefrenable. Durante la semana siguiente, dedicó cada instante a preparar su estrategia, escribiendo un guión que entrelazaba los detalles del caso médico con las memorias de su madre. Así, mientras la presión aumentaba, Diego sentía que cada escrito no solo fortalecía su argumento ante el tribunal, sino que a su vez lo transformaba a él como individuo. Pero al acercarse el día de la audiencia, el peso de la responsabilidad se hizo presente. Su corazón latía más fuerte con la idea de exponer no solo su lucha, sino también sus temores más íntimos. En su mente, la pregunta resurgía: ¿sería suficiente para atravesar el muro del sistema? Al finalizar la semana, mientras revisaba sus notas por última vez, recibió una alerta en su teléfono.
Era un mensaje inesperado de un contacto antiguo en el ámbito legal. Diego, creo que deberías saber algo sobre quien estará presente en la audiencia. No te va a gustar. La tensión se incrementó de inmediato. Ahora se gestaba otra inquietud. ¿Quién podría interponerse en su camino y volverse un nuevo obstáculo a su búsqueda por justicia? La sombra de la incertidumbre se cernía sobre él, y con ella la cuestión de si estaba realmente preparado para enfrentar todo lo que podría desatarse. El día de la audiencia llegó con un aura de expectativa y ansiedad. Diego aún se sentía atrapado entre la determinación de luchar por su madre y el temor a lo desconocido. La noche anterior, había repasado su presentación una y otra vez, buscando la forma perfecta de articular su caso. Sin embargo, las palabras de su contacto antiguo resonaban en su mente: no te va a gustar. Ese aviso se convirtió en un eco inquietante, sembrando la duda en su interior. Mientras se dirigía al tribunal, Diego notaba la rigidez de su propio cuerpo. Cada paso parecía estar cargado de miles de preguntas sin respuesta. La figura de su madre se asomaba en su mente, no solo como la mujer que había criado a un hijo luchador, sino como la víctima de un sistema que había decidido desposeerla de su voz. Quería que ella se sintiera orgullosa, que supiera que su amor lo había guiado hasta aquí. Pero, ¿qué pasaría si todo el esfuerzo era en vano? Al entrar en la sala, un ambiente frío y profesional lo recibió. Sillas alineadas, el estruendo de papeles y murmullos atrajeron su atención. En la mesa de enfrente, una figura familiar hizo su aparición, una abogada a quien había visto lidiar con casos similares en el pasado, una competencia formidable. Diego sintió que el aire le fallaba. La voz que antes lo impulsaba ahora se volvía un susurro distante. Si su enemigo era fuerte, también lo sería él. Se recordó las noches de insomnio, los días de investigación y las ganas de honrar a su madre. Ese esfuerzo no podía ser en vano. Sin embargo, el nerviosismo le estaba jugando una mala pasada. Mientras los abogados presentaban sus argumentos, Diego se aferró a su cuaderno con fuerza. Las páginas ya marcadas por el sudor de sus manos. Finalmente, llegó su turno. Se plantó ante el estrado, y en el momento de comenzar su discurso, la mirada de la jueza lo atravesó. Sentía que los ojos de todos lo examinaban buscando debilidades e inseguridades. Pero entonces recordó a Carlos y a su llamada a la acción: es tu voz. Hazla escuchar. A medida que comenzó a hablar, las palabras fluyeron. Explicó la importancia del informe médico, la historia de su madre y su capacidad de decisión, mientras los murmullos cesaron y la sala se silenciaba. Cada punto que tocaba, cada frase que construía, lo empoderaba aún más. Empezó a ver su propia lucha reflejada en la expresión de los presentes. Muchos con rostros que mostraban reconocimiento y empatía. Era como si, por primera vez, estuviera no solo contándoles la historia de su madre, sino también la historia de un hijo que se negaba a rendirse. Sin embargo, cuando terminó y se sentó en el banco, la abogada opositora se levantó. Su cuestionamiento era afilado y directo. Preguntas que erguían dudas sobre la relevancia del informe médico, intentando desestimar el esfuerzo de Diego con una sonrisa cínica. En ese momento, Diego sintió como si un agujero se abriera bajo sus pies. ¿Era suficiente lo que había presentado? ¿Podía realmente luchar contra un sistema que ya tenía su propio camino predeterminado? Un impulso de decisión lo atravesó. Necesitaba más que un argumento lógico. Era tiempo de hacer algo arriesgado. Antes de que la abogada pudiera continuar, se levantó nuevamente. Si me permite, su señoría, empezó con firmeza, dejando que cada palabra calara en la sala. A medida que sostenía su mirada frente a la jueza, Diego sintió que la tensión se convertía en claridad. Quiero hablar no solo de estadísticas, sino del ser humano que está en el centro de todo esto, mi madre. ¿Cómo podemos permitir que su voz se ahogue bajo esta normativa? La respuesta inmediata de la abogada fue un ataque.
Lo veía como un simple hijo desautorizado, un grito de desesperación que no tenía cabida en una corte como esa. Pero en lugar de amedrentarse, Diego sintió un nuevo vigor. Había estado luchando por su madre. Pero ahora sus palabras se convertían en una lucha por todos aquellos que no podían hablar, por todos los que enfrentaban decisiones que despojaban sus derechos. Tan pronto como terminó su intervención, un silencio abrumador llenó la sala. Diego se dio cuenta de algo crítico. Esto no solo era su momento, sino también un momento de testimonio que podría definir su vida. La juez parecía meditar, y en ese momento crucial, una idea fulgurante se encendió en su mente. Tal vez había una estrategia diferente que necesitaría considerar. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, un golpe de papeles resonó en la sala. Una nueva revelación se cernía sobre el futuro de la audiencia. ¿Había otra carta bajo la manga que él aún no había jugado? La duda se convirtió en una llamada a la acción. Diego se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de su lucha, y una nueva pregunta lo atravesó: ¿qué otros secretos o aliados surgirían en el camino? Diego sintió que su corazón latía con más fuerza mientras se retiraba del estrado. La incertidumbre lo envolvía como una niebla oscura y densa. Si la atención de la sala se había centrado en su intervención, ahora esa inquietante sensación de vacío comenzaba a extenderse nuevamente. La abogada opositora había apuntado con precisión a sus inseguridades, como si cada palabra de su cuestionamiento hubiera sido un dardo que encontró el blanco en su mente. Pero en medio de esa confusión, una chispa prendió dentro de él. Su voz había resonado, y no solo como un eco perdido. Había plantado una semilla que podría dar frutos. Mientras esperaba en silencio, su mente comenzó a divagar, analizando cada rincón de su discurso, buscando aspectos que no había considerado. Tenía que ser estratégico, pensó. No podía dejar que sus inseguridades lo arrastraran. Así, decidió que debía profundizar en los elementos que había pasado por alto. Se trataba de conocer sus propias debilidades y convertirlas en fortalezas. Al salir del tribunal, una sensación de desasosiego lo acompañaba. Necesitaba un nuevo enfoque, un aliado que pudiera ayudarlo a encontrar la información que faltaba para su caso. A menudo había pasado por alto la valiosa red de apoyo que sus amigos y colegas podían ofrecerle. Era momento de involucrar a otros. Se dirigió rápidamente hacia su teléfono. Buscó el contacto de Eliana, una experta en derecho médico a quien había conocido en una conferencia. Eliana se mostró entusiasta en su respuesta, y en cuestión de minutos, habían acordado reunirse. Mientras Diego esperaba, reflexionó sobre su motivación. Todo lo que había hecho hasta ese momento era por su madre, pero había algo más. Debía reconocer el poder que los vínculos humanos tenían en esta lucha. El apoyo no sería solo útil. Era esencial. La tarde avanzó y pronto se encontraron en un café cercano, donde Diego expuso su caso y las emociones que lo habían guiado. Eliana, con su enfoque analítico, comenzó a cuestionar detalles que Diego había considerado superficiales. ¿Recuerda ese informe sobre la progresión de la demencia?, preguntó. Diego asintió. Sin embargo, se dio cuenta de que no había profundizado en las implicaciones legales que de ello podían derivarse. Las palabras de Eliana lo llevaron a una nueva comprensión. No solo se trataba de la situación de su madre, sino de un sistema que debía responder a las necesidades de aquellos que vivían en un entorno desinformado. Cada argumento que preparaba era una ventana abierta hacia un diálogo más profundo sobre la dignidad y los derechos de los seres humanos afectados por esta enfermedad. De repente, una epifanía lo golpeó. A medida que hablaban, ideas comenzaron a fluir, cual manantial que brota con fuerza. Comprendió que no solo podía presentar un caso por sí mismo. Podía demostrar cómo la enfermedad había afectado a su madre, a su familia y a todos aquellos en circunstancias similares. Y al hacerlo, podría provocar un cambio en la percepción de la ley. Una oportunidad para abogar por un reconocimiento más profundo de la demencia y sus desafíos.
Diego se sintió revitalizado. Era evidente que su lucha no se limitaba solamente al bienestar de su madre, sino al de muchos otros que enfrentaban situaciones similares. Cada pregunta de Eliana lo empujaba a pensar en el impacto que su historia podría tener si se estructuraba de manera efectiva, creando un testimonio que resonara más allá de los muros del tribunal. Cuando finalmente se despidieron, Diego salió del café con un fervor renovado. Estaba decidido a convertir esas ideas en acciones. Había nacido una nueva estrategia. Mientras tomaba el tren de regreso, un pensamiento lo asaltó. ¿Quién más podía unirse a esta causa y aportar su experiencia? La búsqueda de aliados se había vuelto su nueva misión, un camino lleno de oportunidades. Casi como un destello en la niebla, se dio cuenta de que su próximo encuentro podría cambiarlo todo. A medida que se preparaba para dar ese siguiente paso, se preguntó, ¿quién sería la persona que podría desafiar su historia? ¿Qué nuevas revelaciones le depararía el futuro? La batalla apenas comenzaba y había un mundo de posibilidades por explorar. Diego caminaba con paso decidido por las calles de la ciudad. Las luces de neón de los escaparates iluminaban su rostro pensativo y, de repente, la soledad que lo había acompañado en cada paso de su trayectoria comenzó a disiparse. La posibilidad de unir fuerzas con personas que entendieran su lucha resonaba en su mente como un mantra. Su determinación se cristalizaba, y el próximo encuentro con un nuevo aliado podía ser el catalizador de un cambio profundo. Esa noche se sentó frente a su escritorio, rodeado de documentos y notas dispersas, con una taza de café humeante como su único acompañante. Al revisar los informes, su mente se llenó de preguntas que lo inquietaban, pero que, a la vez, le daban nuevas pistas sobre cómo avanzar. Como un detective en busca de una verdad oculta, se propuso identificar la conexión entre cada elemento que había recopilado. La progresión de la enfermedad de su madre no podía ser solo un hecho médico. Debía conectarla con los aspectos legales, sociales y emocionales que la rodeaban. Mientras organizaba el material, recordó su conversación con Eliana. «No estás solo en esto», le había dicho. Esa afirmación, simple pero profunda, resonaba en su interior. Diego se dio cuenta de que cada faceta de su historia debía ser contada, no solamente desde el dolor, sino desde la lucha por justicia. Era esencial que presentara un relato que no únicamente tocara el corazón, sino que también provocara un cambio tangible en la legislación. El siguiente paso era claro. Necesitaba estructurar un enfoque que combinara su experiencia personal con una visión clara de cambio. Sin perder tiempo, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron rápidamente mientras delineaba su propuesta. ¿Qué pasaría si convertía su propio sufrimiento en un testimonio que pudiera resonar en las urnas del Poder Judicial? Cada palabra se convirtió en un ladrillo en la construcción de su activo más poderoso, su voz. Despertar su resiliencia significaba cuestionar la forma en que había vivido la situación. La imagen de su madre, vulnerable y peleando contra la demencia, lo empujó a repensar su estrategia. Había un doble mandato, por un lado, defender los derechos de ella, y por otro, el de todos aquellos que padecen silenciosamente. Esta lucha no podía terminar en un mero aspecto legal. Debía transformarse en un movimiento que abogara por mejores políticas de salud mental. Sin embargo, mientras redactaba su plan, la autocrítica aparecía con fuerza. La voz de la abogada opositora resonaba en su mente. ¿Qué sabes realmente de esta enfermedad? ¿Qué te califica para hablar en nombre de otros? A cada momento esa inseguridad la acompañaba, alimentando el dilema de si realmente estaba calificado para liderar esta lucha. Pero por cada dardo que su mente lanzaba en su contra, el recuerdo de las palabras de Eliana lo reequilibraba. La lucha no se trataba solo de él, era una misión mayor. Diego se detuvo un momento, mirándose en el espejo de su propia determinación. Sabía que tenía que enfrentarse a sus miedos, para permitir que su nueva voz resonara con fuerza.
¿Estaba dispuesto a presentarse ante el sistema y demandar reconocimiento y cambio? La respuesta, aunque incierta, comenzó a tomar forma. Finalmente, decidió que su camino no solo sería un ensayo de resistencia, sino un grito audaz ante un sistema que había permanecido en silencio. Sabía que el primer paso era encontrar a esa persona que lo desafiara, que lo empujara a ser mejor. La red de contactos que había cultivado a lo largo de los años podría ofrecerle más de lo que había imaginado. Y así, centró su mente en una lista de posibles aliados. Mientras lista los nombres, se sintió preparado para hacer lo que necesitaba, confrontar a aquellos que podrían ser una piedra en su camino o una lámpara que guiara su camino. La búsqueda se había vuelto su nueva misión, y cada contacto era un potencial catalizador de cambio. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Habría alguien en su red dispuesta a abrazar su causa y avanzar juntos hacia el reconocimiento que tanto anhelaba? Diego se dio cuenta de que el destino no era solo una cuestión de azar, sino de la búsqueda activa de conexiones. Las luces de la ciudad afuera titilaban como si presagiara el inicio de algo grande. Con una determinación renovada, estaba listo para dar los siguientes pasos. La batalla por la justicia apenas comenzaba, y en su mente resonaba un pensamiento provocador. ¿Qué sorpresas lo aguardaban en ese camino hacia el cambio? Diego despertó esa mañana con la sensación de que el aire estaba impregnado de tensión. Dentro de él, una chispa de energía lo impulsaba a actuar, pero aún debía encontrar la forma de canalizar toda esa inquietud. Con su laptop abierta y un café recién hecho, repasó su lista de contactos, cada nombre evocando una historia, una conexión, una potencial alianza. Sin embargo, la duda lo asaltaba. ¿Qué podía ofrecerles realmente? Decidió empezar por los 2 institutos médicos que había considerado clave en su investigación sobre demencia. Eran reputados, y si lograba que alguien aceptara colaborar, podría sostener su postura ante la ley con datos científicos que reforzaran sus argumentos. Pero, al mismo tiempo, sentía la presión de que su posición no contemplaba solo la enfermedad de su madre. Se trataba de presentar un caso que pudiera proteger a otros. Con un mensaje redactado en su mente, tomó el teléfono y marcó el número del director del programa de neurología. La línea sonó una y otra vez, el eco del tono resonando como un mantra punzante en sus oídos. Cuando la voz al otro lado finalmente respondió, Diego se tomó un momento para calmar su respiración, cruzando los dedos sin darse cuenta. El primer contacto siempre se sentía como un examen. «Hola, soy Diego», comenzó, sintiendo cómo su voz, aunque firme, traía consigo una sensación de vulnerabilidad. El director, educado pero distante, escuchó la propuesta que le expuso sobre el impacto de la demencia en pacientes y familias. La conversación fluyó, pero Diego notó fluctuaciones en el tono del otro lado, una mezcla de interés, escepticismo y, quizás, un poco de compasión. Tras conversaciones de 5 minutos que parecieron eternas, el director aceptó reunirse en su oficina. Diego sintió que el primer ladrillo de su legado personal se había colocado, sin embargo, no todo lo que brillaba era oro. La autocrítica lo envolvía de nuevo. Ante un antiguo compañero de universidad y abogado de derechos humanos, había enfatizado la importancia de educarse primero. Te falta recorrido, Diego, no es suficiente querer cambiar las cosas. Las palabras resonaban en su mente mientras conductores en la calle tocaban sus pitidos a través de su ventana. Como un recordatorio constante de que fuera de su burbuja, el mundo continuaba. A medida que avanzaba en su jornada, visitó a su madre. La habitación era tranquila, llena de luz. Pero los ojos de ella parecían vacíos, como si el tiempo y la enfermedad habían dibujado sombras en su esencia. Con delicadeza, Diego tomó su mano, buscando el lazo que siempre los había unido. «Mamá, estoy luchando por ti», susurró. Era como si sus palabras buscaran llegar a un lugar donde la razón y la emoción coexistieran. Este momento era el motor de su determinación,
la motivación detrás de la propuesta que había comenzado a gestar. La imagen de su madre lo acompañaba mientras regresaba a casa. Esa noche, se sentó con su computadora, sintiendo que la conexión entre su experiencia personal y la data científica comenzaba a delinearse. Tenía el deseo ardiente de que su historia impulsara un cambio real, y una idea surgió con claridad abrumadora. Si quería que su voz resonara, necesitaba elevar la voz de su madre también, a través de un relato que tocara tanto la mente como el corazón. Diego se percató de que el verdadero desafío sería superar las voces disonantes que significaban resistencia a su causa. Desde los que dudaban de su capacidad hasta aquellos temerosos de los cambios que buscaba. Era el momento de enfrentar no solo su propia inseguridad, sino también a cualquier persona que se interpusiera en su camino hacia la justicia. La voz de Eliana se transformó en un mantra de motivación. No estás solo en esto. Con cada palabra tecleada, una visceral sensación de responsabilidad crecía dentro de él. Podría navegar amenazas legales, opiniones adversas y dudas personales mientras luchaba por su verdad. La respuesta comenzaba a agitarse como una corriente bajo su piel. Era inevitable que necesitara prepararse para confrontar la oposición, pero esa preparación abundaba en él. Había más en juego que una lucha personal. Era el inicio de un movimiento. Mientras su mente maquinaba estrategias, un mensaje emergió en su teléfono. Era Eliana. ¿Te gustaría reunirte mañana? Tengo algo importante que contarte. La intriga inmediatamente pulsó en su pecho. ¿Qué podría revelar que cambiara el rumbo de su búsqueda? La idea de un nuevo aliado en su lucha lo llenó de anticipación, y, al mismo tiempo, un escalofrío de incertidumbre le recorrió la columna vertebral. Sin darse cuenta, Diego estaba a solo un paso de descubrir un mundo más amplio de posibilidades y alianzas de enfrentar. Un nuevo obstáculo que podría poner a prueba toda su determinación. Diego no podía quitarse de la cabeza las palabras de Eliana mientras preparaba su encuentro. Tengo algo importante que contarte. Esa frase resonaba como una promesa y una amenaza. Pensó en lo que podría ser. Una nueva idea, un recurso inesperado, o tal vez, información que podría derrumbar todo lo que había construido hasta ahora. Su corazón latía con rapidez conforme se acercaba a la café donde habían acordado encontrarse. La tarde estaba atestada de colores cálidos, pero en el interior de Diego, una tormenta se agazapaba tras una fachada de calma. Se sentó en una mesa en la esquina, sucumbiendo a los espejismos de posibilidad que se entrelazaban en su mente. Saber que Eliana había recorrido su propio camino de sufrimiento lo hacía sentir menos solo. Pero también había una presión subyacente en esa conexión. La de las expectativas compartidas. Sintió que su mente se debatía entre la ambición de lograr un cambio y el miedo a fallar. Cuando ella llegó, su expresión era seria. No era el saludo cálido que Diego había anticipado. Se sentaron con café humeante entre ellos, casi como un símbolo de la distancia que aún quedaba por recorrer. Diego, he estado investigando sobre el tratamiento de demencia desde que hablamos. Encontré algo que te puede interesar, comenzó, su voz firme con un matiz de tensión. Pero no sé cómo te lo tomará. La expectativa de Diego se disparó. ¿Qué es? Preguntó con un toque de urgencia, ya consciente de que la respuesta podría alterar su camino. Eliana le pasó un folleto, y al revisar el contenido, Diego sintió que el nudo en su estómago se apretaba. El folleto era de un nuevo estudio que trataba sobre terapias avanzadas utilizando un enfoque experimental. Prometía resultados esperanzadores para aquellos que sufrían de demencia en etapas iniciales. Sin embargo, eso era solo el principio. Había implicaciones éticas y morales que no se podían ignorar. Esto podría ser aquello que necesitabas para presentar tu causa, sugirió Eliana, observando su reacción, aunque hay un problema. Los ensayos son limitados y el acceso no está garantizado. Necesitarás aval científico respaldado para llegar a cualquier parte.
Diego se sumió en la reflexión. Sabía que cualquier paso adelante podría estar lleno de dificultades, pero esta era la oportunidad que había estado buscando. Sus proyectos de investigación, que antes parecían aislados, podrían ahora alinearse con algo más concreto. Pero la responsabilidad de actuar también lo presionaba. ¿Qué pasaría si fallaban? ¿Y si su madre no pudiera soportar una intervención más invasiva? Mientras consideraba las implicaciones de lo que había descubierto, un torrente de dudas surgió: la necesidad de investigaciones más profundas, la urgencia de conectar con expertos, el escepticismo de quienes lo rodeaban. Todo parecía entrelazarse en una red de desafíos inminentes. ¿Y si no está lista para esto? Podría ser incluso perjudicial, murmuró, sintiendo cómo su mente sopesaba cada posibilidad. Eliana lo miró de manera comprensiva, sabiendo cuánto peso llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, su voz se tornó más firme. Si realmente quieres cambiar algo, tendrás que arriesgar. Quienes se quedan en la comodidad muchas veces se pierden las oportunidades más valiosas. Diego respiró hondo, dando espacio a esa verdad. Estaba claro que el momento de la verdad se acercaba, y que no podría dar marcha atrás. El objetivo imperecedero de salvar a su madre y a otros como ella lo empujaba, arrastrándolo hacia lo desconocido. La fuerza de su deseo comenzó a eclipsar sus dudas. Al salir del café junto a Eliana, una mezcla de desesperación y determinación resonaba en su pecho. Sabía que tenía que decidir, daría un paso adelante que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos. La respuesta ya no era solo personal, sino una decisión que podría redefinir el camino de su existencia. A medida que caminaban, recibió un extraño mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido: sé lo que estás intentando hacer, y es peligroso. Piensa cuidadosamente en cómo proceder. La advertencia puso en alerta sus instintos. ¿Estaba más cerca de lo que soñaba o había abierto una puerta a algo mucho más oscuro y complicado? Su mente se agitaba, y la presión se intensificaba. Extraños se estaban involucrando en su camino. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Y Diego sentía que, sin darse cuenta, se había embarcado en un viaje que lo llevaría a lugares que nunca imaginó. ¿Sería capaz de seguir adelante a pesar de las advertencias? ¿O habría fuerzas que intentaran detenerlo? La inquietud lo envolvía. El próximo paso sería determinante. Diego no podía quitarse de la cabeza el mensaje que había recibido. La advertencia resonaba en su mente, como un eco ominoso que amenazaba con desmantelar todo el progreso que había logrado hasta ahora. Cada paso que daba hacia adelante parecía estar acompañado por una sombra, una intuición que le decía que debía tener cuidado. Sin embargo, había algo más potente que el miedo: la determinación de cambiar el destino de su madre. Durante días sopesó sus opciones, estudiando cada línea del folleto que le había entregado Eliana. La promesa de un avance en el tratamiento de la demencia lo consumía, pero las preguntas lo mantenían despierto por las noches. ¿Era ético arriesgarse a probar un enfoque experimental? ¿Y si fallaba? Con cada cuestionamiento, la presión que sentía sobre sus hombros se multiplicaba. Diego comenzó a investigar las implicaciones de esos estudios, y en cada artículo que leía se sentía más abrumado. ¿Cuántas historias habría de personas que habían intentado lo mismo? ¿Cuántas esperanzas se habían desvanecido en ensayos ineficaces? Anotaba nombres de investigadores, laboratorios y publicaciones. Sabía que necesitaba más que un simple deseo. Necesitaba establecer conexiones. Siguió adelante, pero cada decisión se convirtió en un dilema moral. Por un lado, estaba su madre, cuya sonrisa se desvanecía con cada visita. Por otro, las incertidumbres que venían con la búsqueda de la verdad lo mantenían atrapado en un vórtice de ansiedad. Al finalizar la primera semana de su investigación, decidió buscar la ayuda de alguien con experiencia. Contactó a un antiguo profesor de medicina que había iniciado varios estudios en su campo.
La conversación resultó ser reveladora. Diego, lo que haces es admirable, pero lo difícil es plantarse en medio de un mar de investigaciones conflictivas. Debes tener información clara y un enfoque metódico, la aconsejaba. Esa simplicidad desnudó la complejidad de su situación. La ciencia requería seriedad, paciente y, sobre todo, un protocolo bien definido. Esa noche, Diego pasó horas al frente de su computador, organizando sus notas, creando una lista de contactos que podrían ayudarlo en su proyecto. La claridad comenzaba a formarse con cada palabra escrita. Era como si cambiara las piezas de un complicado rompecabezas, encontrando poco a poco el camino. Interiormente experimentaba un cambio. Había pasado de ser un hijo preocupado a un investigador comprometido. Al margen del progreso, la sombra seguía presente. El mensaje seguía apareciendo en su mente, recordándole que no estaba solo. La realidad de la advertencia y sus implicaciones le causaba inquietud. Decidió que era hora de enfrentar lo que venía, apoyándose en todo el conocimiento que estaba adquiriendo. Tenía que estar preparado para lo que el mundo diría sobre su decisión y entender las consecuencias que podrían surgir de cada paso que decidiera tomar. Su determinación se volvió el eje en torno al que girarían sus acciones. Siguió del lado de su madre, sonriendo y compartiendo momentos significativos a pesar de la lucha interna. Era tan solo un momento de calma que precedía a la tormenta. En la reunión posterior con Eliana, fortificado por su investigación y conexiones, abordaría el dilema con una perspectiva clara. Sería un diálogo donde expondría no solo lo que había aprendido, sino también su decisión de avanzar. Sin embargo, una llamada inesperada cambió el curso de la tarde. Un hombre se presentó como representante de una organización de investigación, interesado en su trabajo. Pero sus palabras no eran de apoyo. Diego, decía, es mejor que te detengas aquí. Hay fuerzas que no considerarías detrás de tu búsqueda. A veces, lo que parece brillante puede ser un espejismo. Piénsalo muy bien. El sonido de su voz parecía resonar con una advertencia, más profunda y más perturbadora que la que había recibido anteriormente. Diego sintió un escalofrío, como si el eco de lo desconocido comenzara a girar a su alrededor. Había verdaderamente algo más oscuro detrás de su camino hacia la investigación. Ahora, la parálisis se enfrentaba a la determinación. Tendría que elegir. Continuar su lucha por las respuestas o retirarse de un juego cuya existencia lo mantenía al borde de lo indiferente. La inquietud se intensificó mientras preparaba su respuesta. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que acechaba en las sombras de su investigación? Este era solo el inicio. El camino por delante estaba lleno de complejidades que debía desentrañar, y sus decisiones lo llevarían más lejos de lo que jamás imaginaría. La pregunta era, ¿podría realmente manejar la verdad de lo que estaba a punto de descubrir? Diego se encontraba al borde de la transformación. Lo que inició como un impulso por proteger a su madre, Eloísa, había evolucionado en una búsqueda determinada por la justicia y el cambio. La sombra del miedo seguía ahí, pulsando a su alrededor, pero la fuerza de sus convicciones lo llevó a enfrentarlo. Ya no podía claudicar. El futuro de su madre, y de tantos como ella, dependía de su resolución. En la reunión con Eliana, presentó su investigación y la relevancia del avance en el tratamiento experimental. Explicó cómo cada contacto había añadido un ladrillo a la estructura de su argumentación, aunque la incertidumbre seguía acechando. La claridad también había llegado. El temor a lo no descubierto jamás podría desestabilizar su propósito. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se fortalecía. Había tomado el control de la narrativa que antes le era ajena. La mirada de Eliana se mantuvo fija en él, una mezcla de admiración y desafío. Has hecho un gran trabajo, Diego, y la decisión que tomes a partir de ahora tendrá repercusiones que van más allá de tu madre, le advirtió, con voz seria.
Tendrás que rodearte de los mejores para construir una defensa sólida. Diego asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad. Pero la chispa de determinación crecía dentro de él. Si bien el camino estaba lleno de peligros, cada paso se convertía en una oportunidad para luchar no solo por Eloísa, sino por todos aquellos cuyas voces permanecían silenciadas. Ya no era solo su batalla. Era una lucha colectiva para dar visibilidad a la dignidad y los derechos que las personas con demencia merecían. Impulsado por esa idea, Diego buscó alianzas más allá de lo conocido. Se acercó a grupos de defensa de los derechos humanos y familiares de personas afectadas por demencia. Cada encuentro despertaba un fuego más brillante dentro de él. Las historias que escuchaba eran un eco de la suya. Una prueba de que otros compartían el mismo anhelo de justicia. Juntos decidieron elaborar un manifiesto que destacara la importancia de incluir voces del sufrimiento en cada decisión legislativa relacionada con la salud mental. Mientras tanto, la fecha de la audiencia se acercaba. Diego sentía la presión, pero también la certeza de que la historia de su madre estaba en el corazón de esa lucha. La conexión entre ellos se fortalecía. Y cada momento de fragilidad que experimentaba Eloísa se convertía en un recordatorio claro de lo que estaba en juego. Las casas de quienes no podían luchar no debían ser opacadas. El día de la audiencia llegó inminente. Diego repitió en su mente todas las interacciones, las historias y los argumentos que había recopilado. Ya no era solo un hombre temeroso en busca de refugio. Había crecido en competidor y voz autorizada. Cuando entró al tribunal, el aire parecía vibrar con su determinación. Al momento de presentarse ante la jueza, sintió que su compromiso se reafirmaba. Explicó jurídicamente la situación de su madre, apoyado por sus hallazgos y las voces de aquellos que le habían confiado sus historias. A medida que tomaba el estrado, la sala se llenaba de una atmósfera tensa, pero su voz, sólida y resoluta, resonó con claridad. Eloísa no es solo un caso. Es una madre, una amiga y un ser humano que merece ser escuchada, afirmó, cada palabra cargada de emoción. Cuando mencionó las historias de quienes habían luchado por sus derechos, el ambiente se alteró. La jueza, atenta, absorbía cada detalle. El cierre hacía eco de su jornada. Si no luchamos por la voz de aquellos que amamos, entonces, ¿quién lo hará? El futuro que deseamos construye el presente hacia el que nos dirigimos. Debemos reconocer a las personas con demencia por lo que son, no solo como pacientes, sino como individuos que han vivido y que aún quieren vivir. Hubo un silencio palpable en la sala, y, cuando terminó, sintió que la energía había cambiado. La jueza tomó la palabra, y su respaldo fue inesperado e impactante. Afirmó que, basándose en la evidencia y el testimonio, se apoyaría por primera vez a los derechos de Lana y se le otorgaría el apoyo profesional que merecía. Diego sintió que se le aligeraba el corazón, un abrazo de alivio lo envolvía. Aquello no era solo una aplicación de justicia. Era un reconocimiento del ser humano por lo que realmente era. Al salir del tribunal, se sintió empoderado. Había confrontado su mayor miedo, transformado sus inseguridades en fortalezas y desde su lucha había surgido un cambio tangible. La victoria personal se convirtió en un eco que resonaría más allá de su propia historia, trayendo esperanza a otros. Había llevado la voz de su madre al mundo, probando que sí. Los caminos difíciles podían abrir nuevas avenidas de entendimiento. Diego entendió que estaba en el umbral de un nuevo capítulo. La lucha por su madre no había terminado ni mucho menos, pero su capacidad para resonar por otros había sido reafirmada. El resultado había sido palpable, una culminación no solo de un caso, sino de un crecimiento personal intenso. Esa batalla inicial se convertiría en el motor para seguir luchando por causas mayores que involucraban la valentía y el reconocimiento de la dignidad. En ese viaje hacia el adelante, Diego estaba listo para abrazar lo que pudiera venir.
La voz de su madre seguía viva en su lucha, y el mundo ahora sería testigo de su inconmensurable fuerza. Ello se lograba no solo a través de la tenacidad individual, sino también con el poder de solidaridad y apoyo en la lucha por la verdad. Había listo a conquistar el futuro que se dejaba entrever. Un futuro en el que las esperanzas se sustentan en la voluntad de aquellos que se niegan a ser silenciados. Ahora más que nunca, el momento era crucial para actuar. Todos los que escuchaban tenían la oportunidad de desafiar el sistema. Desde comentarios incisivos hasta compartir historias verídicas sobre situaciones similares. Diego no solo había triunfado, había iluminado un camino. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver cómo la lucha de uno puede inspirar la voz de otros. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejando un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarse de que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse lo que está por venir, relatos de superación, transformación y el poder de la comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.